Pencho y Aida FM. Vamos a la entrevista. Pencho y Aida. La entrevista es presentada por Super Selectos. Dándole la bienvenida a la doctora Dania Trinidad. Es doctora en medicina con la especialidad en cirugía general y también una especialidad en neurocirugía y terapia endovascular neurológica. Pues antes de darle la bienvenida, solo justamente como ya lo decía antes en la prueba de sonido, lo que queremos es que esto sea útil. Y es que hoy Exacto. y cada 22 de julio se Es celebra el Día Mundial del Cerebro. Sí, y saben que esto, bueno, es una iniciativa de la Federación Mundial de Neurología, y dentro de todo lo que pues esta fecha lleva es hacer conciencia a la sociedad sobre cómo prevenir y cuidar el cerebro. Y yo creo que eso es lo que hoy vamos a tratar de hacer, o sea, tomar ese llamado de hacer conciencia y de hablar Temas de de un gran tema interés a la población. que normalmente no se habla de este tema. Así que, doctora, hoy sí, bienvenida formalmente al programa. Gracias por el tiempo que nos va a dar hoy. Bueno, pues un gusto, bienvenidos también a las personas que nos escuchan y esperamos de que el programa les guste, sea útil y que la información sea reproducible. Sí, porque yo creo que, bueno, hoy obviamente estamos viviendo unos tiempos difíciles, ¿verdad? Con la pandemia y todo, pero bueno, hay cosas que no podemos dejarlas pasar también. Yo creo que, bueno, creo que nunca habíamos hablado de este tema así tan de lleno en el programa del cerebro, todo lo que implica, bueno, usted como profesional de esto y la vocación que tienen los médicos sobre esto y sobre todo la formación, porque esto también requiere mucha preparación, pero el cerebro, uno dice, bueno, ¿qué es lo primero que se viene a la mente? De la cabeza, por ejemplo, me duele la cabeza, dolores de cabeza que no se quitan, pero yo creo que es muy amplio. ¿Por qué no nos hace como un resumen de todo lo que implica, digamos, el tema del cerebro en este Día Mundial del Cerebro, doctora? Bueno, pues realmente la importancia que revisten las enfermedades que atacan al cerebro son muy grandes. Imagínense que en relación a las enfermedades cardíacas, que son las otras que se han difundido mucho, el cerebro en general tiene el 13% a nivel mundial de todo el 100% de enfermedades que afectan a la persona. Es variedad de enfermedades las que los afectan, entonces por ese motivo quisimos hacer una difusión de información y entre ellos primero decirle a la población y a las personas en general cuándo consultar a un especialista. Usualmente nosotros decimos, bueno, me duele la cabeza, se me va a pasar, no le damos mayor importancia y se nos olvida cuidarlo, se nos olvida que nuestro cuerpo es la máquina perfecta, pero que necesita mantenimiento y parte de ese mantenimiento es una adecuada alimentación, balanceada, no estoy diciendo que no puedan comer gustos ocasionales, descanso adecuado y por supuesto una revisión o lo que nosotros llamamos un control médico. No es necesario esperar hasta que estamos enfermos para ir, porque cuando ya eso ocurre es muy difícil para la persona recuperarse y para nosotros poderles ayudar. Entonces, esa es la clave de poder contribuir en la educación a las personas. Entonces, Doctora, perdona que le interrumpa, pero eso tiene razón usted. En los chequeos que uno se hace anualmente, si es que se los hace, yo creo que lo último que piensa uno en los mismos laboratorios y todo, o los mismos doctores muchas veces, si no tienen que referir por algo, creo yo que no hablan de ese control del cerebro, ¿no? Exacto, entonces es de ahí Ese que nace la órgano tan iniciativa importante. Ajá. por parte de la Asociación Mundial de Neurología en el año 2014 de decir, bueno, las patologías cerebrales son prevenibles en más del 80%, casi llegando al 90% son prevenibles, y cuando ocurren también son tratables y muchas veces curables. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cuál es el punto de quiebre o inflexión, el parteaguas, le decimos, que hace la diferencia entre un me va a ir bien o me va a ir mal? Entonces, de ahí es que se trata de promocionar, ya llevamos 6 años con promocionando que hay que cuidárselo, qué cuidados hay que hacer, cuándo consultar, qué atención le va a dar, porque todo el mundo se preocupa por, me va a dar un infarto, se me subió la presión, tengo problemas de azúcar, el colesterol,
Nadie va a mentir que cuando dejan los exámenes de sangre, lo primero que piensan es en un hemograma para ver si no tiene anemia y en un examen de colesterol para ver Eh, cómo está el colesterol. ajá. Pero Exactamente, me imagino que como está relacionado, por ejemplo, con la visión, ¿qué dice uno? Me voy a ir donde un doctor especializado, oftalmólogo, o si es por cuestiones de audición también, a no sé, algún Otorrino. especialista en esto. Ujú. O sea, y lo que menos piensa uno es que la relación que tiene uno con el cerebro, que es bien directo con todos estos sentidos. sí, claro, e incluso lo más importante es que este tipo de información no solamente se la queremos hacer llegar a la población o a la persona que tiene una enfermedad o que está sana y no tiene nada, sino que lo que queremos es que la salud continúe como está, en ese equilibrio para que se sienta bien. Pero es muy importante que también difundamos esta información y lo estamos tratando de hacer a los médicos de otras especialidades, a los médicos generales, para que ellos tengan así como el poquito que se les ilumina y dicen, no, pero es que este paciente es necesario llevarle control sobre esto. ¿En base a qué voy a decir? Mire, usted tiene factores de riesgo más elevados que una persona que no padece de nada, y entonces hágase un chequeo. Cuando su papá, su mamá o algún familiar cercano de primer grado de consanguinidad le da un infarto o tiene una enfermedad coronaria, tiene algo cardíaco, la familia se pone en control y se les dice, bueno, si su papá tuvo esto, ustedes cuídense porque puede tenerlo. No es que sea heredado, sino que hay patrones de conducta de la familia que se repiten, que se aprenden, y entonces probablemente también usted tenga alguna de estas cosas que afecte este órgano, es decir, el corazón. Pero cuando nos pasa que un familiar le dio, como típicamente le decimos, un derrame, Derrame, nadie sí. piensa, a mí me puede dar un derrame. Y tampoco decimos, bueno, mi papá tuvo un tumor, tengo que ponerme en control. O una enfermedad que sí es necesario llevar muy de la mano es los sangrados cuando es por un aneurisma. Mi familia, mi mamá, mi papá, mi hermano tuvo un aneurisma y sangró, yo me voy a poner en control y me voy a hacer un chequeo para ver que todo esté bien. Entonces, esas enfermedades es como les decía, se identificó que se pueden prevenir y cuando se identifican temprano, la evolución es excelente. ¿Y A cuál tal es un punto que chequeo normal, doctora Trinidad, lo que le decía Ida, que cuál es un chequeo normal de rutina para decir, bueno, así como se hace lo del corazón y se hace Sí, lo del colesterol y todo, sí. ¿cuál es un chequeo normal a donde se puede pues, prevenir algo que tenga que ver o relación con el cerebro? perfecto, vamos a desglosar esto en 3 pilares. Primero, nosotros necesitamos identificar si yo soy persona de riesgo o no. Eso es lo principal porque cambia. ¿Y cómo sé si soy persona de riesgo? ¿Tengo otra enfermedad? ¿Como cuál? Las que más lo afectan. ¿Soy hipertenso? ¿Soy diabético? ¿Tengo las dos? ¿Tengo problemas del colesterol? ¿Tengo problemas del riñón? ¿O tengo problemas del hígado? Esas son las 5 áreas que más se involucran. Y el Entonces, estrés una no va ahí, persona, doctora. El estrés que se habla tanto que el estrés afecta un montón Un montón de de cosas, órganos. sí. Ajá. eso es importante depende de, por decirlo de alguna forma, de qué grado de estrés manejemos y cómo lo manejemos. El problema no es el estrés, el problema es cómo lo manejamos y cómo eso nos afecta. Cuando el estrés es repetitivo y no permite que el cerebro se alcance el reposo que necesita o el descanso para recuperar esta energía que perdió por el estrés, en ese momento nos enfermamos, en ese momento nos ocurren otras cosas y se desequilibra todo, porque el cerebro se encarga de que usted camine, que usted respire, que muchas funciones involuntarias que ni siquiera pensamos en hacerlas, él se encarga, él es el que se comunica con el estómago para decir, el estómago le dice, mira, tengo hambre, el resto del cuerpo me está pidiendo comida, el cerebro le dice, mira, ya no tengo reserva, ya toca volverte a alimentar, o le dice, mira, voy a sacar las reservas que tengo para que tengamos la energía necesaria para continuar el día. Entonces, todas esas cosas son involuntarias y nosotros ni idea. Y a eso le tenemos Ujú. que sumar todo lo que hacemos conscientemente. Trabajar, hablar,
Se nos ¿Se fue un fue el poquito el audio audio? ahí. Ajá. Se nos fue el audio con la doctora ahorita. Doctora. Entonces, si Para los que en están ahí en el caso de conectados. las Ya enfermedades regresó, ya neurológicas, regresó. Ya regresó, Ajá, doctora. Ya sí. Es regresó. que se le fue un nos cortó. momentito el audio, doctora. Ujú. ok, ¿en dónde nos quedamos? No, fueron 5 segundos. Sí, fueron 5 segundos. Perfecto. Problema. Ujú. Entonces, como les decía, las enfermedades son esas, el estrés, como bien lo identificaron. Entonces yo digo, ¿cada cuánto me tengo que ir a revisar y con quién? Porque si usted va con el médico Pero ¿cómo es general, un no- examen? ¿Pero qué examen, doctora? ¿Qué examen es el que me puede decir? O le dice al médico, como usted dice, están haciendo una conciencia en los demás médicos de otras especialidades para que también digan, hey, esto puede tener relación con Sí. algo Hay un nombre, neurológico del cerebro, pues. ¿cómo se llama? el encefalograma, Panorama. fíjense que Ajá. los ¿Qué exámenes, examen puede ser? los exámenes dependen de qué tenga factor de riesgo. Por ejemplo, si yo soy diabético y soy hipertenso, dentro de mi chequeo normal de hipertensión y de diabetes, yo tengo que incluir, como paciente y como médico, pensar una ultrasonografía de vasos del cuello. ¿Por qué? Porque si no le llega adecuada sangre aquí, vamos a tener un infarto. Pero eso como de rutina, ese examen de los vasos estos del cuello, como de rutina, digamos, hacérselo cada cierto tiempo. Si la persona es hipertensa y diabética o una de las dos, sí. Y sugerimos que por lo menos cada año o cada 2 años, si usted lleva un adecuado control de todo eso otro, es decir, su azúcar, su presión, etcétera, cada 2 años hay que hacerse ese control. Hay que ver cómo está y clínicamente se revisa cómo se está comportando. ¿A dónde se hace? ¿Cómo se hace ese examen? ¿Cómo es, doctora? Perdón que la interrumpa. ¿Cómo es ese examen, ese de los vasos que dice? ¿Cómo es? ¿Dónde lo hacen? No duele, es práctico, es no invasivo. A la persona la acuestan, le ponen el cuello un poquito rotado y con un transductor, es el nombre complicado, pero es el receptor de la máquina de ultrasonido que busca las arterias que llevan la sangre a la cabeza, específicamente al cerebro. Pero Son ¿dónde se 4. realiza también, doctora? ¿Dónde podemos ir para hacerlo? Generalmente las clínicas de radiología, no vamos a decir nombres, pero Ajá, por, no importa, no pero sí. se deja Ajá. promocionar, Pues, no es por sí. promoción, pero vaya, se puede ir a una clínica de radiología y le puede preguntar, mire, hacen ultrasonido de vasos de cuello o de carótidos. Ajá, pero de radiólogos entonces. Exacto. Entonces, Ujú. las clínicas Pero a más la gente grandes no se aquí en nos San ocurre Salvador, eso, doctora. todas Doctora, perdón, pero No, la gente no se dice nos ocurre. radiólogo y piensa en nosotros, Pencho. Sí, Estamos en nosotros radio. somos radiólogos aquí todas las mañanas. No, pero en serio, doctora, a la gente no se le ocurre eso. O sea, ¿quién me va a prescribir esa prueba? Y no sé si es cara también, porque también a veces la gente, por la limitante de lo caro que puede ser, si no O si tienen, hay como seguros dice, que lo cubran pero ni también, el seguros de el salud. seguro social, me lo el tienen seguro en el seguro lo social, tiene, sí, lo ¿me lo van a hacemos remitir o qué? ¿Perdón? frecuente. No sé si ustedes han escuchado que a los pacientes de repente les dicen, mire, le voy a tomar un eco del corazón. El eco del corazón es una ultra modificada para el corazón. La ultra de los vasos del cuello es una ultra modificada para los vasos del cuello que se llama una ultrasonografía Doppler. Ese es el nombre complejo, pero con que usted le quede en la mente que si es diabético hipertenso hay que revisarse cómo tiene las arterias, con eso usted le dice al doctor cuando va a su control o a su consulta con el endocrinólogo o con el médico internista o con su médico general, mire doctor, yo escuché que cuando uno tiene estas enfermedades también hay que pensar que se puede afectar la cabeza y no hay algo que tenga que hacer como para llevar una revisión. Entonces ahí activamos el foquito que se nos ilumine y decimos, bueno, sí, es cierto, podemos dejar una ultrasonografía, que es el primer paso, y decir, ¿cómo está? ¿Está circulando bien la sangre? El ejemplo Ya que si está poniendo está podría ser en el indicado, seguro, dejamos en el seguro social podría ser ese ejemplo, doctora, no sé si me escucha, pero en el seguro social podría ser que en la consulta que tiene con el médico, el endocrinólogo, por ejemplo,
le puede pedir Sí, en el Seguro Social que le deje una prueba de estas. sí, exacto. Ujú, Es de las cosas que estamos nosotros haciendo. De hecho, lastimosamente por la situación actual, este año no hemos hecho nuestro congreso anual de educación médica continua interno que ujú, se hace en el Seguro Social, en donde ujú, nosotros estamos transmitiendo y diciéndole, mire, cuando un paciente le presente síntomas, o no le espere que le presente síntomas, que le llegue con el infarto cerebral, con el derrame, no espere, pero es diabético hipertenso, déjele el estudio. Si el estudio no es invasivo, no le va a doler, lo más que va a pasar es que va a pasar la mañana ahí haciendo fila, pero lo va a tener Mm. y se ujú. va a beneficiar. Y vamos ¿Y a los seguros prevenir. privados, doctora, cubren esto también, este tipo de examen? Si su médico se lo indica porque tiene los factores de riesgo, está totalmente cubierto. Claro, Ajá, depende de la póliza, porque hay pólizas que usted paga solamente consulta con médico general o solamente ajá. consulta con, por decir algún ejemplo, por la enfermedad que usted ya tiene. Ujú. Entonces, hay las letras chiquitas que ponen en los contratos de las pólizas, pero en general, si la póliza es de cobertura completa, su médico se lo puede indicar. ¿Qué es la justificación? El paciente tiene factores de riesgo, ¿cuáles? Estos y estos y estos. Y va. ¿Y cuánto Al- vale más o menos en lo privado? ¿Cuánto vale en lo privado? Va a decir, la gente que no tiene seguro, ni va al Seguro Social, por ejemplo. En lo privado, ¿cuánto vale esa prueba más o menos? Si tiene idea, doctora. Fíjese que depende de qué clínica de radiología vaya, pero Ujú, anda alrededor de 35 o $40. ujú, ujú. Pero mi Y dice que, pregunta es la bueno, siguiente, una vez al año para o 2 veces al año. O cada 2 años, perdón, decía. Cada 2 años todos, o cada año. exacto. Entonces, si usted tiene para recargar su teléfono celular y ver YouTube, haga la cuenta de cuánto suma en el año, perfectamente puedes ahorrar en el año y hacerse su estudio. Ujú, Si usted tiene factor de riesgo y está controlado, ni siquiera va a ser una vez al año, va a ser cada 2 años y así, ujú, como, ujú, como la promoción, no promoción de adquirir, sino que la promoción de salud que se hizo para reducir el cáncer de cuello uterino, y se le dice a las personas, mire, si es mujer mayor de tanto, ya empezó, hágase el Papá Nicolau o hágase la mamografía. En el mes de octubre nosotros tratamos de que las personas se hagan el estudio para detectar el cáncer de mama temprano, para detectar el cáncer de cuello uterino temprano. Entonces, esto es detección de enfermedades tempranas que le afectan a su cabecita, a su cerebrito. ujú, ¿Por qué ujú, es tan importante? Porque cuando le pasa, es un tren que se va a estrellar y no lo vamos a poder detener. ujú. Entonces, la Prevención, gente entonces. Mire, doctora, se han activado muchas preguntas aquí y lo que yo le decía al principio, los dolores de cabeza que no se quitan, esto, pues sí, pueden haber múltiples razones, pero yo no sé cuáles son, digamos, las alertas Ujú. más Y hay grandes una señal, cuando en hay dolor de síntomas cabeza, es señal de algo. va, o O mareos el también. equilibrio, la pérdida de equilibrio Exacto, el también. mareo, o no sé si es lo mismo, ¿verdad? perfecto. Ujú. Es el Mire que oído, vamos dicen. a Es el sintonía. oído, te dice, sí, pues sí, Ajá, exacto. pero bueno, ¿qué alertas te puede dar? ¿Qué síntomas te pueden dar? Le mencionamos esto que la gente pregunta, el dolor de cabeza, mareo, etcétera. Vaya, miren, como les decía, vamos a ir por pilares, ya dimos la pincelada del pilar de soy vulnerable, tengo factores de Ujú, riesgo, ya mencionamos las enfermedades, ojo, que les quede claro, o sea, si tiene eso, mejor póngase en control. ujú, ¿Cuándo ujú, tengo que consultar? Mire, yo tengo 40 años, yo no padezco de ninguna enfermedad, yo vivo la vida tranquilo, pero yo estoy teniendo algo que me pasa y a quién tengo que consultar. Como ejemplo, lo que ustedes me acaban de decir, dolores de cabeza que son ujú. recurrentes, que no se quitan, o que paso solo tomándome pastillas, como que son La gente le llama botonetas. migraña a eso, no es migraña. La gente le llama migraña a veces por decir a ese dolor La gente intenso de todo cabeza. dolor de cabeza le Ay, dice que es diferente. migraña, pero no es Ujú, migraña. La migraña tiene sus características bien Sí. definidas y hay 5 tipos de migraña. Entonces, no nos podemos quedar con que es migraña. Migraña es un diagnóstico de exclusión. ¿Eso qué quiere decir? Que yo estoy obligado
a averiguar qué le está causando el dolor de cabeza de las cosas graves, y una vez ya tengo las pruebas que no es nada de lo grave, entonces digo, reúne características para quedarme con migraña y cuál de estos 5 tipos de migraña es. Entonces, no puedo decir solo porque me duele la cabeza que es migraña, porque claro. puede ser otra enfermedad que está encubierta y no la detectamos a tiempo. Un ejemplo bien claro, nosotros vemos en la consulta muchos pacientes que ya no lo llegan referidos, y el paciente pasó 2 años con dolor de cabeza y le pasaban diciendo que era migraña, y que solo pasaba con medicamento para el dolor, pero la característica que más le llamó la atención al señor fue que cada vez él necesitaba medicamento para el dolor más fuerte. Empezó con acetaminofén y después era otro medicamento más fuerte, otro más fuerte, y no se le quitaba aún tomando medicina súper fuerte. Aparte del dolor de cabeza, era tan incapacitante que lo acostaba y no podía ni laborar. Cuando empezó a tener problemas del habla o de la movilidad, ahí consultó. Y ahí se le dejó el estudio y hasta entonces, sorpresa, era un tumor. Y pasó 2 años. Tuvo que pasar. Entonces, la pregunta Pero es... no consultaba, él no consultaba, no consultaba. Uno no consultaba, y cuando vino a consultar, ya estaba bien avanzadito. Entonces, ya usted va con los pies hinchaditos, con las manos atadas, y dice, ¿y cómo le hago? ¿Cómo le hago para ayudarle, para mejorarle y sacarlo de esta situación? Entonces, ¿qué síntomas tengo que yo tener en mente y decir, no, esto ya no es un simple dolor de cabeza? Con esto no les estoy diciendo, mire, todo dolor de cabeza, váyase inmediatamente con un especialista. Obviamente, dolor de cabeza, consulte, se automedique, esa costumbre no la... ¿Hola? Sí, se Sí, escucha, la doctora. escuchamos, la escuchamos, La doctora. costumbre no la mantengamos arraigada. Entonces, pero aún así, fíjese que el dolor puede tomar acetaminofén, pero si el acetaminofén no se lo quita y le vuelve a dar, no se quede con los acetaminofén, vaya que algo le está pasando. Son las señales que aquí le está diciendo, alerta, mire, pasa algo, ayúdame, necesito ayuda, si no esto se va a poner peor. O sea, son las señales de advertencia que nos dice nuestro cuerpo. Así que no podemos dejar de lado esas señales. Pero eso que quede claro también, porque la gente, o sea, tampoco se trata de sobrepreocupar, es decir, que cualquier dolor de cabeza Y va no a es ser para algo que entren en pánico, es para prevenir. gravísimo, pues. No, la idea es que usted esté más tranquilo y seguro, no que se ponga alborotado y paranoico. Entonces tiene usted y dice, dolor de cabeza, ¿qué características? Me dio un dolorcito de cabeza porque pasé 3 horas haciendo fila ahí en el sol. Es lógico, tomó agua, se le quita, descansó y solito se quitó. No hay problema. Tiene una causa y se quita solo. Pero cuando ¿Qué otra alerta podría ser? ¿Qué otro síntoma de alerta podría citar, doctora? Otro síntoma de alerta, vamos a utilizar los que ustedes mencionaron. Hay otros que vamos a ir desglosando rapidito. Es el mareo. Sí. El mareo lo puede dar el oído, sí, es cierto, el mareo lo puede dar el oído perfectamente, pero la característica es que también los ojos, cuando nosotros tenemos problemas visuales, también le puede dar mareo. O empezamos a ver borroso, eso le puede dar mareo. Eso lo ve el oftalmólogo, lo ve el otorrino, pero ¿en qué momento digo yo, esto es esto? La persona no sabe. Entonces, el mareo que no se quita, a pesar que ya le dieron tratamiento, quiere decir que no era esa la causa. Me dieron para anda con lentes nuevos incluso. Exacto, me dijeron que era del oído, me dieron medicina y no se me quita. No es el oído. Mire, fui a donde el de los ojitos y me pusieron lentes y no se me quita. No es eso. Entonces, ¿qué nos queda? O estaba sentado o acostado y me levanté muy rápidamente y eso me atarantó o me perdí el equilibrio, ¿no? Vaya, si le pasa eso y solo es ocasional y ha sido una vez allá, hace 5 años me pasó, no se preocupe, no le va a pasar nada, no es de aquí arriba.
es simplemente que el cambio brusco, que usted estaba sentado y salió asustado o se levantó corriendo, hizo que su corazoncito no bombeara suficiente sangre para que le llegara aquí arriba y por eso le dio, pero se quitó solito. Eso no le va a pasar nada. ¿Cuándo sí? Cuando el síntoma se repite. Mire, ayer me paré, estaba sentada nada más y solo le hice así. Y ya me empecé a marear y no supe y no se me quitó. Pasé toda la mañana, toda la tarde, tomé medicina y nada. O sea, si se fijan, el síntoma no se quita. Ahí sigue, ahí sigue, ahí sigue, aunque tome medicamento o se disminuye con el medicamento, pero cuando pasa el efecto, sigue. Entonces, eso es un síntoma que dice consulte. Entonces, ese mareo, ¿de dónde pensamos que es? De aquí atrás, de una parte que se llama cerebelo. Y hay que buscar qué le está causando. Muchas de las causas no están aquí arriba. A veces es que las arterias están tapadas y no le llega suficiente sangre aquí atrás. Y entonces no se le quita. Por eso yo les decía que los que tienen factores de riesgo hay que revisar cómo tenemos ese flujo. Vaya. Aparte de los mareos, empezamos con, mire, es que yo tengo tic y se me tiembla la parte de la cara y se me duerme El o ojo. dormida el brazo o pierdo fuerza. Ajá. Consulte, porque como puede ser algo periférico, puede ser algo de un tumor o puede ser algo circulatorio, que son las cosas más graves que se pueden prevenir. Si usted previene un infarto, se ahorra todo el sufrimiento personal, familiar, económico y de todo tipo. Si usted detecta un tumor a tiempo, como el ejemplo que les decía del cáncer de mama, usted lo van a tratar y va a seguir con su vida prácticamente tranquila, solo con algunas modificaciones y prevención, pero va a estar funcional. ¿Qué otra cosa? Se me desvía la cara. Mire, el ojo no lo puedo cerrar bien. Pero ¿qué sucede? Me pasó una vez que me dio ese tic y que yo estaba así y fui a consultar, pero como no tenemos esta promoción de importancia de estas enfermedades, el médico solo me dio vitaminas y para el dolor y listo. O yo no consulté y solo escuché que la vecina me dijo, póngase una tiamina y ya se le va a quitar. Es el mismo problema, no automediquemos porque a la vecina le funcionó, no quiere decir que a mí me va a funcionar. Entonces, si buscamos, y como el ejemplo del caso de una enfermedad grave de acá y se detecta a tiempo, se le da tratamiento a tiempo, usted va a pasar de eso. Hay un caso de un joven que me llamó mucho la atención, que tenía 24 años y el chico tenía movimientos involuntarios así, pero se le quitaban. Y había pasado un año con eso y cada vez eran más frecuentes y ya no era la mano que le temblaba así, sino que era el brazo, de repente se quedaba que no podía hablar adecuadamente y después volvía a hacerlo normal. Un día convulsionó, hasta que convulsionó, que ya fue la típica convulsión, que se caen, mueven todo, salivan, se quedan inconscientes, no se acuerdan de las cosas, hasta entonces consultó. Ese movimiento que tenía de ese tipo y lo otro eran convulsiones, pero eran convulsiones chiquitas, no completas, no complicadas. Lo que el muchacho tenía era una malformación de los vasos que están dentro del cerebro y eso hacía que él convulsionara. Hasta que convulsionó y llegó bastante delicado al hospital, entonces ahí ya lo evaluaron especialistas y dijeron, no, esto es de aquí definitivamente. Se le dejó estudio, que en este caso es una tomografía, y ahí se vio que tenía esa malformación. Y esa malformación la tenía desde pequeño. ¿Pero por qué nunca le había dado síntomas? Porque estaba chiquita la malformación. Pero cuando va creciendo, se hace más grande, entonces empieza a dar síntomas. Pero los síntomas le empezaron un año antes de que pasara eso. Doctora, ese tipo de convulsiones que usted dice, con salivación y todo eso, no es lo mismo que una epilepsia. Es diferente. No. La epilepsia ya es la enfermedad que usted es convulsivo.
Y las convulsiones tienen una causa. La causa de las convulsiones puede ser un trauma, es decir, un golpe grave, severo en la cabeza que nos dañe el cerebro y quede esa área del cerebro haciendo cortocircuito. Para que me entiendan, imagínense que un cable está pelado y usted lo llega y lo toca y le da un corrientazo. Entonces, esa área del cerebro quedó dañadita y ha quedado dando corrientazos. Y esos corrientazos, ¿cómo se manifiestan? Dependiendo del área de la que se encargue de manejar del cuerpo, así se manifiestan. Si esa área se encargaba de que yo moviera la mano es la que me va a dar el problema. Cuando son completas, se pierde la conciencia y cae ahí al suelo, etcétera, o donde esté acostado. Son las complicadas. Miren, solo para quienes acaban de encender el radio, hoy, 22 de julio, es el Día Mundial del Cerebro. Y la verdad que uno de los objetivos de esto, que es mundial, como decía, es concientizar a la sociedad sobre cómo prevenir y cuidar el cerebro. Si usted está la doctora Dania Trinidad con nosotros, pues hablando sobre esto. Si tienen alguna consulta, ahorita es el momento que la pongan o algún tema que tenga que ver con el cerebro. Hay algunos mitos también que aquí estoy leyendo algunos que me está enviando un oyente, pero decirles también que estamos en Facebook y si quieren ver y escuchar la plática en la cuenta de Pencho y Aida, hablando de eso que usted decía del cortocircuito. Aquí leo un comentario de alguien que dice, bueno, que no sabe si es mito o no, o si es tabú o realidad, que el alcohol, por ejemplo, el consumo de otras sustancias adictivas matan las neuronas, dice. Y ahí vemos también algunos, y hasta se dice en el caló popular, mira, este quedó ya directo, ¿verdad? Por tanto que se metió. O sea, estamos hablando, no sé, hay algunos artistas de rock y todo, que de repente los ves y hablan todos que pasó lento y todo. Eso es un mito, una realidad, que el abuso de alcohol, consumo de droga, etcétera, afecta a las neuronas del cerebro, doctora. Es una realidad. Todo en esta vida, los excesos o los extremos son malos. Al cuerpo no hay que darle ni todo ni nada. Necesitamos llegar al punto de equilibrio. Entonces, las personas que le gusta departir y se va a tomar una cerveza o un licor, el problema no es tomarlo, el problema es cuánto y qué tan frecuente lo haga, porque el alcohol produce sustancias tóxicas. Por eso les decimos, mire, redúzcalo con moderación, no solamente el accidente de tránsito que le puede producir o otras cosas como el hígado, sino que produce sustancias tóxicas y esas andan en la sangre ahí nadando, llegan aquí arriba porque andan en todo el cuerpo y al órgano que llegan ahí lo lastiman, lo dañan. Obviamente una vez no le va a pasar nada. Si la dosis es chiquita, tampoco vamos a estar bien. El problema es cuando la dosis es grande, cuando es muy frecuente o cuando agarra la gente, como comúnmente se le dice, agarró zumba y lleva una semana bebiendo y no se detiene y hasta ver a Dios, ¿verdad? Caer inconsciente. O las sustancias psicoestimulantes como las drogas, llámese cocaína, crack, marihuana. Todas ellas producen alteraciones cerebrales y la gente por diferentes motivos decide, me la voy a tomar, pero el problema es que una vez no le causa el daño tan grave y ellos no se dan cuenta. En el caso del alcohol es que puede tomarlo, pero dosis chiquita. En el caso de las drogas, el problema es de que si usted toma, aunque sea dosis chiquita, tienen un gran potencial adictivo y lo que sucede es que usted ya no se lo quitó o necesitará tratamiento. Usted mata las neuronas, entonces, así como se dice en el caló, mata las neuronas y eso es irreversible ya. Así es, las neuronas ya no se recuperan. Y genera eso, no sé, imagínense todo lo que genera esas neuronas que están muertas ya y que bueno, generan pues, lentitud o no sé qué otras cosas, doctora. Por eso la gente pregunta aquí cosas que... 100.000 de neuronas, es un número grande. Y si pierde una, uno a veces no se da cuenta. El problema es que esa una ya no regresa. Entonces, si usted todos los días va perdiendo una, por muchas que tenga, el tiempo va pasando. Va a llegar un momento que no va a tener suficientes para hacer las funciones que necesita y va a empezar a perder funciones. Entre ellas, la capacidad de razonar,
la capacidad de hablar adecuadamente, la capacidad de memoria, esa es de las primeras que se pierde, la capacidad de analizar. Entonces uno dice, uy, a este no se le pega nada, todo le resbala, pero no porque le valga, sino que porque no le llega ahí. O sea que, bueno, entonces una realidad. Bueno, aquí estoy leyendo algunas otras preguntas. También nos están pidiendo un corte comercial, ya vamos a ir. Que si el cerebro descansa, preguntan aquí, dicen que el cerebro nunca descansa y si hay ejercicios también para, no sé, esas son algunas de las preguntas que estoy leyendo aquí y si tienen algunas, 7986-1635, y vamos a retomar también lo que estaba hablando de los síntomas la doctora, pero también atendemos pues peticiones y preguntas de nuestros oyentes. Ejercicios para el cerebro o no sé, doctora, descansa el cerebro, tiene que descansar cuando dormimos, está descansando. Sí descansa, pero no es que se apague. Uno piensa que es como la tele, que usted viene, la apaga, la desconecta y listo. No. El cerebro necesita dormir para recuperarse. El cuerpo necesita dormir para recuperarse. Baja la capacidad, baja al mínimo, nosotros le llamamos basal, llega a su base, para poder recuperarse y poder seguir el otro día haciendo las cosas. Entonces, sí descansa, pero cuando usted tiene un sueño reparador, o sea, que si usted durmió 8 horas y las 8 horas pasó sin tener un sueño reparador, es decir, no llegó al sueño reparador, porque hay dos fases del sueño, el superficial y el profundo. Entonces usted no llegó al sueño profundo y logró recuperarse, entonces usted por más horas que duerma va a sentir que no descansó, va a sentir que anda de goma, literalmente. Le duele la cabeza, anda malhumorado, no funciona igual. Entonces, lo que pasa cuando duerme es que hay unas áreas que bajan su funcionabilidad o su actividad y otras que la mantienen para que éstas descansen y después hacen como un relevo. Pues yo la bajo y tú descansas y va así, como ustedes, vaya, a un momento que Aida participa, en otro momento se coordinan, entonces esa coordinación es la que tiene. Por ese motivo siempre hay alguien a cargo, pero no es la misma. ¿Qué ejercicios se pueden hacer? Dentro de ellos hay que hacer ejercicio físico, porque el ejercicio físico le quita el estrés. Si usted tiene mucho estrés laboral, o en la escuela, o en la universidad, en la familia, vaya a trotar o salte la cuerda y haga como a veces yo les digo, mire, piense que ese que le está haciendo algo que no le agradó y está enojado, usted no piense que está enojado, diga, desquítese con hacer el movimiento, el ejercicio, desquítese ahí, entonces usted va a liberar emoción mala que lo tiene tenso, que lo tiene malhumorado, que no lo deja analizar adecuadamente las cosas, se va a quitar los grilletes, pues en pocas palabras, y va a estar relajado. No porque el cuerpo se relaje, sino que porque aquí se relaja. Entonces, esa es una de las cosas muy importantes. Aparte que hacer deporte, hacer ejercicio, le ayuda para que el resto del cuerpo se mantenga en adecuada condición. Le ayuda para la presión, para el colesterol, le ayuda para el azúcar, le ayuda para casi todo. ¿Qué otro ejercicio? Haga ejercicios mentales, no solamente veamos novelas o series ahorita con el Netflix. ¿Qué ejercicios mentales? Si se han fijado, los niños juegan, ahora todo es virtual, entonces se juegan mucho videojuegos, entonces todo es ahí. No, hombre, haga también ejercicios, porque el juego le ayuda al cerebro a aprender y le ayuda a relajarse, a interactuar. Hoy con la situación que hay que pasar más en la casita, invéntese lo que ponían antes de la matatena, de que en el suelo usted dibujaba un avioncito y con un pie saltaba, de ahí con los dos, de ahí con uno. Esas son actividades la peregrina. de ejercicio. Exacto, que le están ayudando, que le dicen usted, vaya, en este con los dos pies, en este con uno, recoja, o sea, esas actividades que se ven como juegos e insignificantes, le ayudan a la coordinación, le ayudan a la memoria. Si usted quiere, haga cartitas con las corcholatas o no necesita ir a comprar un juego caro, sino que usted hágalos y póngale dibujitos con un plumoncito o con un color.
aunque no le salgan bonitos, pero póngale una X, la otra es un 0, la otra es un cuadrado, y haga ejercicios de dónde están las parejas, revuélvalos y encuéntrenlos. Ahí está usted A ejercitando eso su que mente. Lea un libro. pareciera algo simple y todo, pero la verdad que creo que tiene una relevancia. Sí, Ese pero es tipo de tip. simple hacerlo, Pencho. Esas sopas de letras, sudokus, Sí, no crucigramas, sé. o sea, tanta cosa ahora. Y en las aplicaciones de su teléfono, si pues ha aprendido de su teléfono, ahí también hay un montón de Ahí, aplicaciones. Pues sí, pero ahí esas aplicaciones de encuentre la diferencia, Ujú. busque la pareja, haga sumas. Ahora con la calculadora y el teléfono todo es así. Y les preguntamos las matemáticas y dicen, uy, es que no me Sí. gustaba. No Doctora, es que pero esa busque la pareja no es escondelero. no, esa no, es la pareja del juego, pero igual mire, si quiere ahí nos, está- relax. nos están pidiendo un corte comercial. Doctora Dania Trinidad es quien nos está pues dando estos consejos. Es el objetivo hoy, conocer un poquito y hacer conciencia sobre el cuidado de nuestra salud en general y hoy que es el Día Mundial del Cerebro. Solo preguntarle, usted, háblenos un poquito de su formación, porque usted, bueno, es doctor, o sea, usted es neurocirujana, ¿verdad? Pero ¿cómo es su formación? Solo háganos el resumen del currículum. ¿Cuántos años ha estudiado esto, doctora? Solo para conocer un poquito su Pues, perfil. Todos los días estudia. Pues miren, yo hice 8 años de la carrera de medicina en la Universidad de El Salvador. Es de las carreras más demandantes, sí, sí es cierto, pero si a usted le apasiona lo que hace, uno coloquialmente dice, aunque me peguen, pero ahí estoy, ¿verdad? Entonces, es demandante, extenuante, tiene a veces sus altibajos, pero si le gusta, adelante. Posteriormente, pues, hice 3 años de la especialidad de cirugía para poder acceder a la especialidad de neurocirugía. Usted no puede acceder a neurocirugía si no estudia cirugía primero. Entonces, había que estudiar esos 3 años, dar el máximo para poder finalizar esa especialidad y poder acceder a neurocirugía. Posteriormente, la neurocirugía en nuestro país tiene su currículum, que son 3 años. Actualmente se ha reformado, ya van a ser 4, pero se le va a quitar un año a cirugía para que siempre sean 6. Y luego, pues yo siempre quería así hacer algo más y me llamaba mucho la atención las enfermedades circulatorias. Y eso de estar viendo venas, arterias y que la complejidad, cómo se meten aquí arriba, cómo están ahí distribuidas. Entonces, me gustó mucho la patología vascular, así se llama. De esa hay 2 áreas. Está vascular abierto y está endovascular, que es la operación que usted hace a través de las arterias. Esta especialidad es como prima de cuando el cardiólogo intervencionista hace cateterismo cardíaco. Entonces yo hago cateterismo cerebral y de columna. Entonces, esa es la diferencia con el del corazoncito, que él se mete a la vena o a la arteria que va al corazón y yo pues me voy a las que van aquí arriba. Al cerebro. Así es. Al final de todo eso, pues se me hicieron 16 años en total. De formación, híjole. Siempre estamos actualizándonos porque pues la medicina así es, si sumamos los cursos, las actualizaciones anuales que hay que hacer, todo con la finalidad de mantenerse, como la palabra dice, actualizado, al día, para que no tengamos que estar con la situación de que, uy, eso no lo sabía, y cuándo cambió ese concepto, porque gracias a la tecnología, la medicina ha avanzado enormemente. Imagínense que antes, para tratarle una malformación, la única alternativa era abrirle, y si la malformación estaba en un lugar al cual uno no podía llegar con sus instrumentos y la manita y todo eso, entonces usted no tenía otra opción, ahí quedaba. Así que doctora, la especialidad bueno, vascular, imagínate 16 años, híjole. Doctora, tenemos que hacer la pausa y tenemos algunas... Para que vaya a tomar su cafecito, un sí, algunas té, preguntas de la audiencia para cerrar la plática. o Aida. atienda llamadas. Sí. bueno,
No, y bueno, y también ya nos va a contar un poquito su experiencia en estos tiempos difíciles de pandemia y Exacto. todo. Y Sí, así que, cómo doctora, también poder tener contacto con ella, el teléfono o clínica o lo que sea, porque sí, en realidad yo creo que mucha gente ha despertado con este tipo de plática, sí. decir, híjole, yo pensé que era otra cosita, y no, hay que chequearse todo mientras uno pueda hacerlo mejor. Así que hacemos una pausa cortita. Ya regresamos. Es la doctora Dania Trinidad, neurocirujana, hoy con nosotros en el Día Mundial del Cerebro. Y ya regresamos. Hoy, en el Día Mundial del Cerebro, estamos conversando, híjole, y agradeciendo el tiempo que nos da la doctora Dania Trinidad, Ya neurocirujana. se durmió el paciente, ya está anestesiado, así que se tiene que apurar. Que los pacientes que... No, mire, doctora, gracias por el tiempo. Dijimos que la gente quería opinar y hacer preguntas. Vamos a poner algunas, pues sí, en lo que nos alcance el tiempo. Ahí está, ¿verdad, doctora Trinidad? Sí, Claro, ahí está, aquí ¿verdad? escuchando. Ahí va. Ahí van, algunos oyentes dejan mensajes. Hola, buenos días. Días siempre en frecuencia. Am, yo quisiera preguntarle a la doctora si hay manera de prevenir a un aneurisma cerebral. Mi papá murió de un aneurisma y quisiera saber si hay forma de prevenirlos, cómo cuidarse para no sufrir eso. Bueno, me imagino que es pues sí, es uno de los efectos también Claro. y de las Y es afecciones que algo que usted le ve mucho. puede afectar a cualquiera. Parece ser que, aunque esté joven, no, le parece no hay edad. ¿Qué le dice sobre eso, doctora, al oyente? Fíjese que la formación del aneurisma es multifactorial, quiere decir que no es solo una causa, pero de todas las causas que están involucradas, la que más destaca, bueno, o las que más destaca son dos. La primera es la hipertensión, porque esta es la pared del vaso y este es la sangre. Imagínense que la sangre choca contra la pared del vaso a cada rato porque el corazón lo está bombeando. Y entonces ese choque, si viene con mucha fuerza, la pared no es de hierro, no es de piedra, la pared es de un tejido que se estira y se encoge. Entonces, entre más yo le estiro con ese choque, más riesgo tengo de que yo pueda tener un aneurisma. Y el Y el segundo, estrés, y el más... estrés, y el estrés ayuda. Ya va, ya va. Entonces, lo que hace es que se le suba la Perdón. presión y entonces la presión le daña el vaso. Ajá. Pero segundo más grande que está relacionado es el fumar. El tabaquismo no solo le daña las arterias del cuello y el resto del cuerpo, no solo le da cáncer de pulmón, entre otras cosas, le daña la pared de esa arteria. Entonces, imagínense que la pared usted la está debilitando por el fumar y usted es hipertenso, le está debilitando porque ese choque está haciendo que se estire y el tabaquismo, esas sustancias tóxicas que produce el fumar, está produciendo que la pared se dañe, se lastime más, sea menos fuerte, la debilita. Entonces, esas dos cosas son las que están más relacionadas con la formación de aneurisma. Hereditario Claro, no es, doctora. puede haber algunos tipos de aneurismas que sean heredados. Por eso es que se dice, hágase los estudios, lo vamos a ver. Lastimosamente en nuestro país no hacemos genética. Si su papá entonces le hacemos un estudio genético y vemos cómo está y si usted tiene la mayoría de genes que le produjeron eso a su familiar. Pero y si no, vaya más tranquilo. Pero aunque usted no tenga el problema genético, si usted es hipertenso, mal controlado o ni siquiera sabe que es hipertenso porque simplemente no me he revisado y como no siento nada, ¿verdad? No pasa nada, pero ahí está y fuma, eso le está elevando casi el 40% que una persona que no tenga otra cosa. Y eso ya es bastante. Y sobre los tumores, bueno, bueno, pueden ser benignos o malignos, pero eso también es digamos, una consecuencia que puede tener el cerebro, también estos tumores y bueno, también cómo se forma la prevención, doctora. Vaya, antes de tocar ese punto del tumor, le voy a decir una cosa que es muy importante, que las personas de edad presentan síntomas. Es decir, mire, que yo tenga 60, 70, 80 años
no quiere decir que es normal que yo empiece a tener alteraciones en mi comportamiento o en mi memoria o en lo que sea. Hasta cierto punto va a perder cierta capacidad porque la edad es un desgaste, sumado si tengo otras enfermedades. Pero no le achaque todo a eso. A veces las personas de edad, hago un ejemplo, una persona de 60 o 70 años que sea con otras enfermedades, usted dice, no, si es que es por la vejez, no, si es que es porque es diabético, es hipertenso, no se lo adjudique todo a ello, puede haber otra cosa. Y lo menciono porque los tumores se presentan así. Los tumores empiezan a dar cambios del comportamiento de la persona. Aparte de dolor de cabeza, le dicen que es migraña, pero cada vez su familiar o usted se está comportando diferente. Ya no es la persona que era. Está con problemas para realizar, nosotros llamamos funciones mentales superiores, o sea, para realizar cosas más complejas como motricidad, escritura, empieza a escribir como garabateado y usted no escribía así, pero eso es un cambio gradual que se va juntando. Entonces, no espere hasta que de repente, uy, si ya hoy ya apenas hago la X, ¿verdad? Y no puedo ni firmar, o ya solo paso encerrado en mi casa, lo va limitando, lo va encerrando y hasta entonces se consulta. Pero es por lo mismo, porque no tenemos ese conocimiento. Yo siempre les hago el comentario, el ojo no ve lo que el cerebro no conoce. Entonces, si el personal médico y si los pacientes no tienen la idea o no tienen la información, enfrente puede estar y no lo van a ver. Entonces, si usted tiene alguna de estas cosas o ya tiene sus añitos y empieza a tener alteraciones, mejor revísese. Eso es por eso que mencionábamos que había que hacerse un chequeo. Mire, y el Alzheimer tiene relación con, porque el Alzheimer puede también, es un deterioro, digamos, de algunas funciones. Pierde Eso se me imagino lo neurológico, ¿no, doctora? Pierde las células y entonces se va produciendo eso, pero el Alzheimer se lo puede dar porque usted tiene pérdida de las neuronas a consecuencia de un inadecuado flujo de sangre. ¿Y qué le da eso? La diabetes y la hipertensión. También el Alzheimer tiene un componente hereditario. Como decía en el caso de los aneurismas, es multifactorial. No nos podemos casar solo con un factor porque es multifactorial, tiene varias causas, pero sí las que podemos prevenir, hay que quitárnoslas de encima. ¿Y cuáles podemos prevenir? Que nos llegue bien la sangre para no tener ese problema. O sea, no es solo porque mi papá tuvo Alzheimer, yo voy a tener Alzheimer. No, ni tampoco algunos síntomas es porque se pueden parecer, doctora, lo que usted dice, que pierde algunas funciones. Pero con la demencia senil también puede equivocarse, ¿no? Sí, Confundirse. todo se le achaca a la demencia senil y a veces lo que el paciente tiene es una enfermedad de pequeño vaso, que sí, ese es el nombre médico para decir que tiene microinfartos que se han ido posicionando a lo largo de los años y se pudieron haber evitado. ¿Cómo? Con los controles, mejorando la circulación para que esas áreas no quedaran sin circulación y no se murieran esas células, porque un infarto es el término médico para decir que ese territorio se murió. Mire, por el tiempo, algunas preguntas aquí de los oyentes. Buenos días, tengo una pregunta para la doctora. A veces siento que de la coronilla hacia abajo, en la parte de atrás, se me desprende algo. Siento como una corriente y frío en la parte del cerebro. Dice, ¿qué será? Bueno, ahí están haciendo preguntas. Y hay muchas también. Esa, por ejemplo, doctora. ¿Perdón? En la parte de atrás de la cabeza, le entiendo, porque de arriba hacia de la coronilla, leí, dice. Vaya, eso es una causa frecuente de un dolor de cabeza que nosotros le llamamos tensional, pero no es tensional porque aquí me esté dando la tensión, sino que es tensional porque usted está haciendo muchas actividades y está saturado, lo que se le llama estrés, o sea, el término estrés es un anglicismo y en español significa tensión. Entonces, ¿qué sucede? Que usted está saturado con tanta cosa y los músculos de la parte de la nuca que llegan y se pegan justo ahí donde está describiendo, están inflamados porque nunca descansan de tan contraídos que están. Y entonces cuando usted llega a su pico máximo de fatiga y de saturación, en ese momento le da ese síntoma.
Por ese motivo es que Y hay el que corrientazo consultar. que dice, siente como corriente, dice. Y frío, Sí, corriente y frío. porque los músculos, en medio de los músculos viajan los nervios que se van a los brazos y a la espalda. Entonces, si usted tiene los músculos y en medio de ellos viaja el nervio, cuando el músculo se aprieta, aprieta el nervio. ¿Y el nervio qué transmite? Transmite sensaciones como la temperatura, frío, calor, el dolor, el tacto, la sensación de que lo toca o le aprieta, esa es la presión. Y entonces, si el nervio está apretado porque el músculo lo está apretando, no transmite bien y usted lo que recibe es una sensación alterada. Un cable de corriente que tiene un cortocircuito, ese es el mejor ejemplo para usar en este caso, o el cable que le va a dar la señal al teléfono o al televisor y usted ve todo borroso, como distorsionado, la señal no la ve bien. Pues esos síntomas es lo que está pasando, que la señal no está transmitiéndose bien y se presenta con esas alteraciones. Imagínense doctora, que... perdone, pero para avanzar, aquí hay otra pregunta. Esquizofrenia, ¿esa se aborda, pregunta un oyente, desde el punto de vista neurológico o con el psiquiatra, la esquizofrenia, por ejemplo? Se aborda desde los dos puntos. ¿Por qué? Porque la esquizofrenia puede provenir de un problema anatómico, que eso quiere decir orgánico, o de un problema funcional. Hay pacientes que los categorizan como esquizofrénicos y lo que tenían era que tuvieron un infarto, un derrame, perdió las funciones de eso y se empezó a comportar así. Eso es orgánico. El esquizofrénico puro es el que su cerebro está íntegro, pero por alguna razón funciona diferente y entonces con medicamentos se corrige. También el que tiene una causa anatómica con medicamentos se corrige, pero necesita apoyo de las dos especialidades. Entonces trabajamos juntos con psiquiatría para identificar y que el tratamiento sea efectivo, porque si el paciente le da el tratamiento de la esquizofrenia funcional y su causa de la esquizofrenia es ese infarto, no funciona, no es efectivo. No se resuelve. Ok, Chino, ¿tenés algunas ahí, Chino? Sí, primero, Rolando pedía que repita el nombre del examen del cerebro que mencionó en la primera parte. Vaya, si usted es diabético, hipertenso o tiene algún problema de edad y de mala circulación en general, el estudio es el ultrasonido Doppler de vasos de cuello. Doppler. Ok. Doctora, aquí hay otras, híjole, rapidito. Y estos son como mitos porque dice que esto cuando se habla de la materia gris, eso es cierto, es mito, la materia gris, la materia blanca, y si hay una relación también con el coeficiente intelectual alto, o sea, que tiene que ver con el cerebro, también preguntan aquí aprovechando. Mire, se le dice materia gris y materia blanca porque sí es cierto. Cuando usted saca el cerebro y lo ve en vivo, la parte de más afuera se ve de un colorcito más oscuro y la parte de en medio se ve de un colorcito más claro. Si usted le deja un estudio de imagen como un TAC, una resonancia, esto que yo le acabo de describir en vivo, usted en la imagen lo ve como grisito afuera y más clarito, un tono de gris más claro en medio. Por eso es que se le llamó sustancia gris y sustancia blanca, o materia gris y materia blanca, para identificar con ese nombre qué área era la que se estaba refiriendo. Pero ¿y la relación con el coeficiente intelectual? La relación con el coeficiente intelectual no tiene que ver con que si tiene más o menos, todas las personas van a tener proporción y es para cada quien. El coeficiente intelectual tiene que ver con la capacidad de cómo usted cuidó su cerebro de bebé desde el embarazo, por eso es que a la embarazada se le da mucho cuidado en ese sentido, y cómo lo desarrolló. Usted puede ser un genio y nunca desarrollarlo, porque nunca lo estimularon. Ayer mencionábamos
es que mire, hay personas que están en puestos de las altas esferas, pero no les funciona. La Ahí es donde materia gris. dicen el le falta materia gris. Este es un lenguaje coloquial, pero Ajá. no es que le falte, es que nunca la desarrolló, nunca se estimuló, no O se le estimularon salió a medio camino. Exacto. Entonces, ahí es donde tiene la relación el coeficiente intelectual. Así dice Con la gente, la- lo votaron chiquito. O lo botaron Sí. chiquito. Pues sí, la gente, vea cómo es. Se les cayó. Espérate, ¿qué es este? Buenos días. Hoy me levanté tarde y me perdí un poco el programa. No sé si ya dieron el número de teléfono o el de la clínica de la doctora, donde la podemos localizar por alguna emergencia. Gracias, feliz día. Ay, ya Vaya. vamos, ya vamos. Esa parte nos Aprovechemos, sí, falta, porque ya. de todos modos se nos va- 9:20. y por el tiempo de la doctora también. Pero doctora, si alguien quiere ponerse en contacto con usted, es la doctora Dania Trinidad, neurocirujana. Usted da consulta en el Seguro Social, ¿verdad, doctora? Nosotros, gracias a Dios, formamos parte del servicio de neurocirugía del hospital. Créanme que es el más completo, uno de los más completos, por no decir el más completo. El Hospital General dijo, doctora. ¿Perdón? El ¿Qué hospital General dijo, doctora? Hospital General del Seguro Social. del Ah, Seguro ok, Social. El que la ok, ajá. Especialidades. Pues ese se llama general. El especialidades es el consultorio. Pero en estos Ok. dos edificios, ahí está neurocirugía. Ok. Y en lo privado también, doctora. En lo privado también. En lo privado nos pueden buscar como Neuroendo. El número de contacto de WhatsApp es el 7959-1102. Y los de la clínica son el 2263-6127 y 2263-5579. También están las redes sociales donde subimos información como pequeños videos de consejos, tips o información sobre enfermedades neurológicas en Neuroendo en Facebook y Neuroendo en YouTube. En Instagram subimos a veces fotos de los casos interesantes para que la población conozca un poco sobre las enfermedades. Por ejemplo, qué estudio hay que tomar, cómo se ve el estudio, o el ejemplo que les describía del estudio de Doppler, cómo se hace, y entonces así la gente no dice, ay, es que este no duele, porque muchas veces tiene temor y dice, no me lo hago porque me van a pinchar. No, ese estudio es encimita, no le va a doler. Doctora, Ni le va. ¿y cómo se vive en tiempos de pandemia? Bueno, usted no está, me imagino, no está directamente en el área COVID, ¿verdad? Pero eso también en estos tiempos difíciles. Fíjese que actualmente El Salvador entero es zona COVID. Estamos en fase, por definición mundial, estamos en fase 6. Perdón, pero es cierto, estamos en fase 6. Pero estamos... dice que estamos en fase 3 o 4, pero usted dice que estamos en fase 6. No, por definición estamos en fase 6. Lo pueden buscar ahí en internet y van a ver que es fase 6. Y no se lo digo por el internet, sino que por los conocimientos de epidemiología. ¿Qué significa eso? Para que entendamos qué es fase 6. Territorio es territorio COVID. Y que lo que está pasando es que estamos tratando de controlar que haya desproporción de casos. Es decir, que los casos vayan siendo exagerados y que no los podamos atender. Eso es lo que se está tratando. Y eso corresponde es fase 6. O sea, significa que nos invadió por todos lados y ahorita lo que estamos tratando de hacer es evitando que se nos rebalse más. Híjole, o sea, estamos rebalsados ahorita desde su perspectiva, doctora. Sí. Lastimosamente, las pandemias y las enfermedades infecciosas no se ganan en los hospitales. Esas se ganan en la comunidad. Pero se ve una luz, doctora, de bajar esas cifras. A eso vamos. Se ganan en la comunidad porque cuando usted ya enfermó, como el tema de hoy, ya para nosotros es demasiado trabajo y deje de lado el trabajo, tenemos limitantes, entonces ya no alcanzamos a controlarlos y a recuperarles la salud. Entonces, la prevención significa que son 4 medidas en este caso de las enfermedades por COVID-19. La primera, lávese las manos, pero no lávese las manos, solo las meto al agua y estuvo. Lávese las manos de la forma correcta, que es
frotándose las palmas, luego entre los dedos, después al dorso de la mano la frota 5 veces cada movimiento, luego apuñan los dedos y se los le frota, y después el dedo pulgar, por último las puntitas de los dedos, porque de esa forma usted lava todas las partes, todas las caras de la mano. Si usted solo se lavó la palma y dejó el dorso de la mano o entre los dedos sin lavar, ahí están los gérmenes. La segunda, no se toque los ojos, nariz y boca, y la mascarilla la incluyo yo si no se ha lavado las manos, porque yo puedo tener el virus en las manos o la bacteria, lo que sea, porque no solo aplica para el coronavirus, y yo no me toco la cara, yo no me enfermo, ahí anda el bichito, pero ahí está, y no llega a mí, o sea, por la piel no entra. Entonces, si me pica, ok, me pica aquí y no me puedo lavar, está bien, pero de preferencia, por eso se le dice, entonces aplíquese alcohol gel si no se puede ir a lavar las manos, pero el punto por excelencia y primero es lávese las manos. Ya se las lavó, se puede tocar la cara y la mascarilla para quitar. El tercero, manténgase a una distancia adecuada. Ya se dijo, si usted está hablando, pues manténgase a una distancia de 2 metros prudencial. Si el otro va a estornudar, cúbrase la cara, no con la mano, sino con el codo o con un pañuelo. Hoy nos hemos olvidado de usar el pañuelo o la toallita. En el kinder le enseñaban a uno a andar eso siempre. Y el cuarto, use mascarilla de la forma adecuada, no como lo vemos usualmente, que está abajo de la nariz, o para hablar me la quito, o ya me cansé y entonces no quiero andar con mascarilla. Y lentes protectores. Si usted suma las 4 medidas le dan una protección elevada, ya se potencian, se suman. Haga de cuenta caso que la medida 1 vale el 60%, la medida 2 vale el 30% y las medidas 3 y 4 el 20% restante. Y solo lo digo como ejemplo, no es que exactamente sea ese Pero mire, porcentaje. pero, doctora, perdón, pero pareciera bien básico lo que nos dice, pero es que no sucede entonces. Lo que pasa es que no tenemos el hábito, por eso es que yo les decía, las batallas de las epidemias no se ganan en el hospital, se ganan en la comunidad, se ganan en las colonias. La clave no es estar encerrado. Yo no estoy en contra de que haya cuarentena. Si usted no tiene nada que andar haciendo en la calle, ¿para qué va a salir? Esté en su casa. Pero de nada sirve que usted esté en su casa guardando las medidas si la persona que tiene que salir y regresa no las guardó, él lo va a contagiar. O sea, las medidas las tiene que aplicar dentro y fuera de la casa. La clave para bajar la curva es aplicar las medidas. Educación se llama eso. O sea, hágase el hábito. Son 7 días que va a pasar sufriendo con el hábito. Póngalo en su teléfono para que se lo esté recordando como mensaje, recordatorio ahí. Después usted se acostumbra y ya, hasta falta le hace porque siente sucias las manos. El problema es que no tenemos el hábito para lavarnos las manos. Nos tocamos la cara por cualquier cosa. Pues sí, eso falta educación, doctora. Mire, usted vive una realidad difícil entonces en el Seguro Social, lo ve, lo que nos está diciendo, eso, o sea, me llama la atención decir que estamos digamos, teóricamente estamos, y en la práctica, en fase 6. ¿Perdón? No, me van a colgar por decirles eso, pero es la verdad. Por definición, estamos en fase 6. Bueno, se nos fue el tiempo y de verdad le agradecemos un montón. Hoy lo que queríamos es lo que dijimos al principio, hablar sobre el día bueno, en el marco del Día del Cerebro, hablar de un tema que no se habla todos los días y le agradecemos mucho. Ojalá que algo haya quedado en nuestros oyentes y ahí pues decimos misión cumplida por esta plática, doctora. Bueno, pues muchas gracias y también decirles que la intención no es agitar, alarmar o entrar en paranoia o pánico. La intención es que tomemos conciencia de la situación y hagamos acciones que nos eviten sufrimientos. Doctora, mira, hay una canción, hoy sí, don Lombardo ha estado atento a la plática, calladito, pero atento porque ha escrito una canción que resume la plática de hoy, así que don Lombardo, para cerrar hoy esta plática,
¿Está Usando el listo? cerebro. Usando el cerebro, bueno. Ahí va la canción, doctora. Ahí está el resumen de la plática. Adelante, don Lombard. Estéreo. Hoy es el día del cerebro, con atención yo lo celebro. Con la doctora Trinidad, consejos para lograr en buen estado mantenerlo. Cuando hay que dar mantenimiento a los órganos del cuerpo, no nos podemos olvidar de la importancia de probar cómo está nuestro cerebro. Cuando duele la cabeza recurrente y la medicina ya no le hace frente, siento que no veo, me ha pegado un mareo. Sé inteligente, ponele en mente, Dania, Dania, Trinidad. Dania, Dania, aquí está. La neurocirugía es su especialidad. Dania Trinidad. Es como un tren que se debe revisar, de lo contrario se puede estrellar. Duerme, duerme, tienes que descansar, no dejes que el estrés te tenga en su poder. Vete a trotar, ponte a saltar, haz actividades para la mente entrenar. Es que el cerebro es tan fundamental, si no lo cuidas lo puedes lamentar. ¿Quién te lo dijo? Dania, Dania, Trinidad, Trinidad. Dania, Dania, aquí está. La neurocirugía es su especialidad. Dania Trinidad, Dania, Dania, Trinidad, Trinidad. Dania, Dania, aquí está, aquí está. La neurocirugía es su especialidad. Dania Trinidad. Ahí está el resumen, doctora. Doctora, Gracias. para Dios llevar la mío. canción. ¡Qué artista! Y si se preguntaban por qué el Día del Cerebro es tan importante, miren las cosas tan maravillosas que la persona puede hacer. Gracias. Ha Ahí hay resuelto sustancia gris. Vaya, don Lombardo. Ahí le quedó O sea, también. desarrollada. Sí, mire, tanto que nos quedó pues, por conversar, pero le agradecemos mucho, doctora. Gracias por el Gracias, tiempo. doctora. Bueno, un gusto. Igualmente, la entrevista va a estar en podcast, en Spotify, en TuneIn, en Facebook Live, en YouTube también. Así que si no la escucharon completa, la pueden buscar al mediodía. Gracias, doctora Dania Trinidad. Hoy con nosotros tenemos que cerrar ya la plática porque nosotros nos tenemos que ir también